Pero hermano, creo que es de suma importancia lo que hemos escuchado. De verdad que gracias al Señor por la palabra que el Señor nos ha dado. Y en particular me ha motivado subirme aquí el planteamiento que nos hizo nuestro hermano Josué. Por eso quiero leer otra vez el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8. Y en esto es glorificado mi Padre, para que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y de verdad que no había considerado el enfoque que nuestro hermano le dio, sabiendo que es de suma importancia llevar no solamente fruto, sino mucho fruto. Y si esto es importante, más importante aún es que tengamos claro qué es fruto. Ahora, yo no pretendo dar definiciones aquí, pero sí quiero llevarles algunas citas, ¿verdad? No voy a hacer comentarios, solo voy a leerlas y quiero que la lean conmigo. La palabra de Dios nos responde a esta pregunta: ¿qué es fruto? ¿Qué es llevar mucho fruto? La primera la tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, del 22 al 23. Fruto es entonces las virtudes de la vida cristiana. Y ahí nos dice la palabra de Dios: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos el Espíritu de Dios y este es el fruto del Espíritu en nosotros. Si somos diligentes, pudiéramos buscar lo que representa cada una de esas virtudes en nuestra vida. ¿Queremos ser discípulos del Señor? Tenemos que poner en práctica, como ya hemos escuchado, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, ¿qué es fruto? Pues manifestar las virtudes de la vida cristiana en nosotros. Pero hay más. ¿Qué es fruto? Fruto es confesión de alabanza. Y para eso vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 15. Mire lo que dice el apóstol allí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y aquí el escritor habla de frutos de alabanza. Cuando cantamos al Señor, como iglesia en este caso, o en nuestra casa de forma particular, o un himno que toca particularmente en nuestra vida, cuando lo entonamos de forma sincera y devota, eso es llevar fruto para Dios. Algunos he escuchado, bueno, yo me incluyo, a veces he caído en ese error. No, pero es que yo no tengo voz para cantar. Hermano, aquí el apóstol nos exhorta a que elevemos un sacrificio de alabanza a Dios. Y él aclara y dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que cuando estamos reunidos como iglesia, elevemos frutos de alabanza. Dios se agrada. Y eso es llevar fruto para Dios. Hay otra cita más. Fruto también son las ofrendas prácticas. El dinero que usted y yo apartamos para Dios, eso es llevar fruto para Dios. Mire lo que dice el apóstol en Filipenses capítulo 4, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mire lo que el apóstol asocia la ofrenda que él había recibido con el fruto que los hermanos le habían dado de forma económica y de sustento para él, de forma monetaria. Pero Romanos capítulo 15, versículo 28 también dice, Romanos 15, 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, hablando de una ofrenda práctica de dinero, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que cuando usted pone, o el Señor pone en nuestro corazón ese deseo de apartar algo de lo que Dios nos ha dado, porque al final el dinero y todo lo que tenemos viene de Dios, de nuestro Padre Celestial. Cuando hay ese deseo nosotros de poner algo aparte, un dinero aparte para ponerlo en la ofrenda o para una obra, una necesidad específica, eso es dar fruto para Dios. Eso es
poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Y así estamos llevando mucho fruto y así estamos cumpliendo con la demanda del Señor de ser sus discípulos. Y por último, antepenúltimo, el fruto es comunicación que edifica a otros en el ejercicio de los dones espirituales. Y para eso vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 14. Mire lo que dice Pablo allí. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Todos nosotros, Dios ha puesto un don en nuestra vida. Y cuando usted y yo ejercemos ese don, esa capacidad que Dios nos ha dado, ¿para qué soy bueno? Para servir a Dios. Usted lo está haciendo para el beneficio de los que los rodean, sean creyentes o no, sean sus hermanos o no. Y Pablo lo dice aquí, eso es llevar fruto. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Había un problema en la iglesia de los Corintios. Se levantaban hermanos a hablar en lengua y resulta que nadie entendía. Y la gente que estaba oyendo no entendía ni papa. Y Pablo dice, para que los hermanos no queden sin fruto, levántese otro y traduzca lo que el hermano ha dicho para edificación de todos. Entonces, cuando usted y yo ponemos en ejercicio los dones que Dios nos ha dado y otros son bendecidos, eso es llevar fruto para Dios. Y por último, ahora sí, fruto es almas convertidas para Cristo. Y para eso vamos a leer en Juan capítulo 4 y 35, la última parte. Mire lo que el Señor dice allí. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el Señor usa allí una metáfora de un sembradío de trigo. Y cuando el trigo, las espigas estaban ya blanquecinas, era señal de que ya el fruto estaba listo para ser cosechado. Y Él está viendo las almas que le están siguiendo. Y Él dice a los discípulos, mirad que los campos ya están blancos para ser cosechados. Entonces, hermanos, cuando usted y yo anunciamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, aquellas almas que no le conocen, estamos cosechando y cumpliendo y llevando el mandamiento de llevar fruto para Dios. Ya hemos escuchado, usted y yo somos frutos de salvación de otros que nos han predicado el Evangelio. Entonces, queremos ser discípulos del Señor, tengamos estas definiciones que la palabra de Dios nos da claramente para que llevemos fruto y tengamos claro lo que representa llevar fruto para Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.